Muy buenas, soy Rubén Vilche, como siempre, me tenéis en redes sociales como Rubén7me, donde nunca fallo y siempre estoy tomando acción masiva. ¿Miedo? Miedo a la crítica, a no progresar, a la muerte, a no lograrlo, a la pobreza. Hay que ver que el miedo sea uno de los componentes que más nos daña y que más imaginario es, porque el miedo al fin y al cabo es un sentimiento. No es algo que tú lo veas físicamente y lo puedas coger ni nada por el estilo, ¿no? Pero el miedo es lo que más nos daña, porque es el que más oportunidades y sueños ha matado. Pensadlo. Si empezamos por partes, por ejemplo, el miedo a la pobreza. El miedo a la pobreza suele surgir cuando, a nivel general, ocurre una crisis, una depresión, y se abunda el sentimiento de miedo a perder el trabajo, miedo a perder tu sueldo, miedo a que tu empresa cierre, miedo a que tu negocio no funcione y tengas que cerrar. Son diversos los miedos que existen, ¿no? Pero este tipo de miedo, por mucho que queramos, es a nivel general y es a nivel de situación general y solamente te queda aceptarlo. No puedes ir en contra de ese miedo, porque ir en contra de ese miedo pues es imposible porque entonces tendrías que solucionar todo ese sentimiento general, ¿no? Porque ese miedo se traspasa de persona a persona y eso es más difícil, a no ser que la situación, como digo, pues mejore. ¿Qué puedes hacer tú para poderlo reducir ese miedo? Educarte. ¿Por qué digo educarte? Porque en ciertos trabajos existe la palabra reciclar, que es básicamente coger nuevos conceptos y aplicarlos a tu sector para poder mejorar las soluciones que das a las personas o a las empresas. Y cuando tú reciclas, estás creciendo en tu propio trabajo. Con lo cual es más difícil que te echen porque eres una persona de más valor para la empresa y para las personas que te contratan. Cuando tú te educas y creces a nivel educativo, a nivel mental, también espiritual y físico, pero sobre todo a nivel mental, lo primero es que te estás enfocando en educarte, generar nuevos conocimientos, nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevos formatos, nuevos proyectos, en vez de enfocarte en el miedo, en ese miedo de ¿y si? Bueno, de aquí a que pase, pues ya he sido capaz de abarcar un trecho bastante grande. Y soy mucho más sabio que antes. Con lo cual valgo más. Y es más difícil que para mí, pues, me eliminen. Cuando tú te enfocas en eso, ya no le das tanta importancia a ese miedo. Y empiezas a enfocarte en ti, en tu proceso, en tu conocimiento. Y en ser una persona que puedas ofrecer más. Que eso es lo que a la gente le interesa. Que puedas ofrecer más. Y eso ayuda un montón a la empresa, a tu cliente, a ti mismo. Y eso te permite a ti estar generando contenido que quieras que no te va a ayudar muchísimo. Y el conocimiento al fin y al cabo no te lo puede quitar nadie. Y si eres una persona constante, mucho mejor para ti porque más difícil es que a ti te eliminen. Porque eres una persona que cada vez tienes más valor, más conocimientos y puedes ayudar mucho más. En tu sector, en tu campo, da igual. Ahora, si nos extrapolamos a otros campos, por ejemplo, el de la muerte. Miedo a la muerte. Miedo a la muerte es algo que yo lo reflejo en dos campos, o por lo que nos afecta por dos campos. Uno es religioso y el otro es genético. Religioso, ¿por qué? Porque desde tiempos antiguos se nos ha inculcado la idea de infierno y cielo. ¿Tú lo has visto? Yo no lo he visto. Nadie nos ha dicho que eso sea real. Con lo cual, si nadie nos ha dicho que eso sea real, no sabes a dónde vas a ir. No sabes ni siquiera lo que ocurre cuando mueres, ¿vale? Acéptalo.
No hay nada malo por aceptar que te vas a morir, que es al segundo punto al que voy. Tenemos miedo a ese proceso biológico que va a surgir tarde o temprano. ¿Por qué le tenemos miedo a morir? Porque no aprovechamos la vida y nos arrepentimos cuando vamos a morir, de no haberla aprovechado como hubiéramos querido. Porque esos miedos que nos han surgido a lo largo de nuestra vida nos ha impedido hacer lo que queríamos. Y cuando llega nuestra muerte, ahí es cuando decimos, estos miedos los tenía que haber comido y haberlo hecho aunque tuviera ese miedo. Es igual que el miedo a que nuestros padres se fueran, o que nuestros hermanos o hijos se vayan. ¿Por qué ese miedo? Porque tenemos miedo a ese proceso biológico, no lo aceptamos. Y en vez de aceptarlo y pasar el máximo tiempo posible con estas personas y disfrutar de su tiempo y de tu tiempo con ellos, seguimos estancados y paralizados en ese miedo de ¿cuándo? ¿Y si? Hoy estás vivo, hoy están vivos, aprovéchalo. ¿Qué te cuesta llamar a tus padres? ¿Qué te cuesta llamar a tu hijo, a tu hermano? ¿Qué te cuesta perdonar? No te cuesta nada perdonar, porque al fin y al cabo de nada te sirve irte y que estés enfadado con alguien. O que se vaya la otra persona y tú estuvieras enfadado con esa persona. Ese arrepentimiento lo vas a tener toda tu vida por no haberle dicho perdón. Aunque no tengas la razón. Pero la muerte acecha y aparece cuando menos lo piensas. Acéptalo ese proceso. Vive como si no hubiera un mañana. Eso te va a permitir vivir la vida, vivir el presente, que es lo más importante. Que eso es otra de las cosas que no aprendemos, que tenemos que aprender a vivir el presente, el hoy. El mañana es mañana y el ayer ya no existe. Solamente existe el hoy, el ahora. Y eso es lo más importante de todo. Otro miedo que existe. ¿Y si no lo logro? Eso es fuerte. Porque cuando tú estás en un proceso de emprender, en un proceso de crear un proyecto o en un proceso personal o incluso en cualquier campo o incluso los estudios, siempre te va a rondar la cabeza el pensamiento y ese miedo de ¿y si no lo logro? ¿Y si esto no es para mí? ¿Y si me estoy equivocando? Ahí es cuando entra, por lo menos para mí, el propósito. Cuánto quieres las cosas, cuánto lo deseas, cuánto te gusta. Porque si tú estás haciendo algo que no te gusta verdaderamente, a la primera de cambio que te venga esa pregunta, te va a paralizar de una manera en el que vas a dejar de hacer las cosas. En el que vas a cambiar tu rumbo. Y ya no vas a volver a ser la misma persona que eras antes de que te viniera ese miedo. Acéptalo. ¿Lo quieres? Trabaja por ello. Si te viene esa pregunta, sigue trabajando. Si no lo logro, moriré intentándolo. Ya cambias la mentalidad. Cambias una mentalidad negativa de decir, si no lo logro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estar haciendo yo? A, si no lo logro, me voy a morir intentándolo. Día sí, día tras día también, mes y otro mes y otro mes y otro año y otro año. Y ese será mi arrepentimiento, pero nunca me voy a arrepentir de haber estado intentando luchar por ello y conseguirlo. ¿Que ese no es el camino? Busco otro que me lleve hacia el punto que quiero. Esa es la mentalidad que tienes que tener ante eso. Que no llego a la meta, que no llego a ese punto. Reestructuro de nuevo para llegar ahí. Como dice la frase, apunta a la luna, que si no llega a la luna, llegarás a las estrellas. Ya de ahí a la luna ya es un trecho más corto. Son muchos miedos los que existen en esta vida, pero mayoritariamente son todos imaginarios y son paralizantes, que son pruebas
para ver cuánto queremos las cosas. Fin y al cabo, la mayor solución para poder llevar hacia adelante todos esos miedos es conectar contigo mismo, conocer quién eres, saber quién eres y sobre todo luchar. Porque cuanto más te conozcas a ti, más vas a saber cuál es tu valor, más vas a saber quién eres, tu confianza va a ser mucho más fuerte y esos problemas, esas dudas, las vas a fulminar, las vas a eliminar porque sabes quién eres. Porque tienes la confianza de conseguir todo lo que te propongas porque sabes quién eres. Porque llevas no sé cuánto tiempo estudiando, no sé cuánto tiempo educándote y sabes el proceso que has pasado. Y cuando tú tienes esa confianza, el miedo ese te va a venir, sí, pero tal como viene se va a ir. No le vas a dedicar ni 5 minutos a ese miedo. ¿Crees que a mí no me ha venido todos estos tipos de miedo? Claramente me han venido. ¿Sabes cuánto han durado en mi cabeza? Ni una hora. ¿Por qué? Porque lo primero lo acepto. Sí, tengo miedo. ¿Qué puedo hacer ante ello? Educar, crecer, mejorar, cambiar, reestructurar, modificar, vivir el presente, aceptar, reflexionar. Si eso es lo que puedo hacer, ¿por qué me voy a dedicar a seguir pensando, seguir malgastando mi energía en la mente, en y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si pasa tal, y si pasa tal? Y en vez de eso me pongo a hacer cosas, me pongo a estudiar, me pongo a aplicar, me pongo a crecer, me pongo a emprender, me pongo a ganar dinero, me pongo a hacer todo lo que haga falta. Pero paso del pensamiento a la acción, que es lo más importante. Dejar de pensar, dejar de paralizarte y actuar, por muy pequeña que sea la acción. Pero ahí es cuando le pones punto y coma a esa particularidad del miedo, que es la parálisis. Así que yo espero que esto haya ayudado. Da para más, pero necesitaba contarlo y decirlo. Así que como digo, si queréis cambiar, si queréis crear vuestra mejor versión o incluso poder mejorar aspectos de vuestra vida, habladme, mandadme la palabra cambio y le damos a ello. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.